Buenos días otra vez. Voy a tratar de seleccionar las ideas más relevantes del estudio. Realmente es un estudio muy amplio, se desarrolló durante todo el año 2013, inicios de este año. Están los documentos disponibles porque no será posible que cubra todas las ideas. Empezaré una reflexión un poco más conceptual sobre la motivación del estudio. Pensábamos que las ponencias de Pablo y de Marta podrían dar ese contexto y yo creo que hemos logrado ese objetivo de manera excelente. No hay duda de que los retos que tenemos con la agenda de sostenibilidad son enormes. Yo puedo compartir con Marta la preocupación, esos días de optimismo, pesimismo, pero los retos son tan imperiosos, urgentes e ineludibles que no queda más remedio que avanzar, ¿no? Entonces hay que encontrar los argumentos para el optimismo. Y no hay ninguna duda del papel absolutamente protagonista de las empresas. De RSE venimos hablando desde hace mucho tiempo. Al principio veíamos que a esos vectores económicos que marcan el funcionamiento de la organización, como no puede ser de otra forma, el primer objetivo de una empresa es no quebrar. Eso, si hablamos de pymes en vez de grandes, nos parece muy intuitivo, pero es un primer objetivo. Empezamos a hablar de esa triple cuenta de resultados, incorporando los asuntos sociales y ambientales, y ya enseguida pasamos en esta historia de 10 años, pues hace como 7 u 8 ya, a esa idea del valor compartido. Tenemos que ser capaces de generar valor para todos los grupos de interés. Yo creo que ha quedado suficientemente fundamentado que las empresas que lo están haciendo bien, y son muchas, y ya se ha hecho una fotorobot, empresas IBEX 35, sector energía, que están trabajando en esto seriamente, están en lo que podríamos decir, lo que define Porter, en ese paper que marcó un antes y un después, en la responsabilidad social corporativa estratégica. Es decir, estamos convencidos, veíamos los datos, de que hay las empresas que lo están haciendo bien, tienen incluso plan específico estratégico de responsabilidad social. Estamos en ver cómo transformamos nuestra forma de actuar y cómo nuestros productos y servicios están al servicio de esa agenda de sostenibilidad, de ese funcionamiento ético con los grupos de interés y de esa apuesta por que esté en el día a día, en todas las áreas de la empresa, la mirada de la responsabilidad social empresarial. Claro, cuando pensamos en que está dentro del negocio y en el día a día, lo primero es que cada negocio es diferente. Por eso, en la medida en que ha ido profundizando la responsabilidad social estratégica en los distintos sectores, se ha ido viendo que esos asuntos relevantes, que es la palabra clave, materialidad, asuntos relevantes, ¿qué es lo relevante para mí? No es lo mismo para cada empresa, lo que es relevante, sí, es para todos, es relevante la transparencia, es relevante el buen gobierno corporativo, es relevante tratar bien a sus personas, obvio. Pero luego la agenda de los asuntos relevantes cambia de automoción a distribución al sector eléctrico. Y entonces, esa materialidad diferenciada por sector, en los últimos años, no sé, Pablo, Marta, igual luego en las preguntas sale la ocasión de compartir esta idea, se va dibujando. O sea, los sectores maduros se ve claramente la media docena de asuntos relevantes que representan un poco el compromiso de ese sector con la agenda global de la sostenibilidad. Y en el sector eléctrico, lógicamente, también tenemos esa agenda. Eso viene impulsado, también demandado por las propias empresas, desde el reporte. Yo creo que la complejidad del reporte creciente ha sido la evolución natural de todos estos aspectos que Pablo nos ha recogido muy bien, y también de hacer ese esfuerzo de hacer comparable lo específico, los suplementos sectoriales y ahora las orientaciones de las Guidelines 4, de la Guía 4 de GRI, para que nos centremos en lo relevante, que pintemos nuestra cadena de valor, que vayamos a lo que es específico de nuestro sector, nos aleja de ese sueño dorado de tener un reporte fácil comparable. Conforme te metes en lo sectorial, te alejas de la comparabilidad. Esto tiene sus dificultades para los analistas, para los grupos de interés externo y para los grupos de interés internos. Yo diría que una de las motivaciones fundamentales de este estudio ha sido pues, que, hablando con responsables de responsabilidad social corporativa, te trasladan esa reflexión de cuánto esfuerzo reportando para tener la sensación de que lo significativo no encaja bien, ¿no? Lo significativo de tu negocio, y que además luego no es comparable. Entonces, bueno, desde esa
realidad de que la responsabilidad social corporativa estratégica está ahí y que las empresas van definiendo su materialidad de acuerdo a sus asuntos de negocio, dijimos, bueno, ¿y es posible hablar en el sector eléctrico de una agenda de responsabilidad social de sector? Hay un conjunto de asuntos relevantes que van emergiendo y esto es lo que trata de investigar, iba a decir en profundidad, no, de dar unos primeros pasos, la investigación que hemos desarrollado. En el fondo han sido 4 mini investigaciones. En la primera lo que hacíamos es intentar hacer un mapeo de cuáles pueden ser los asuntos centrales en la agenda de RSC del sector eléctrico. En el segundo pilar de la investigación lo que hacíamos es estudiarlo en profundidad desde lo que las empresas están diciendo, qué estamos reportando, qué estamos haciendo, dónde estamos poniendo el acento. Claro, con una derivada. Es comparable, están convergiendo los asuntos, cada empresa lo entiende de una manera, esta era subyacente a nuestro interés investigador. Y el tercer pilar, en un sector regulado, lo decía Marta, era absolutamente fundamental y muy complejo, realmente nos ha costado mucho. Es decir, si estamos hablando de la agenda de sostenibilidad, estamos hablando de un sector que está muy marcado por la política energética y por la regulación de esa política energética. Estamos hablando de un puente que se construye con la autorregulación que a través de la RSC hacen las empresas y la política energética y la regulación que es la que marca las guías. Con la paradoja de que esa construcción del puente en lo que tiene que ver con política energética y regulación ocurre sustancialmente a nivel nacional, mientras que las políticas de las empresas en sostenibilidad, si son multinacionales, hay que verlo desde una perspectiva multinacional. Entonces, en este primer objetivo de identificar dónde estaban los asuntos relevantes, pues miramos qué estaban diciendo los organismos de referencia, el World Business Council for Sustainability Development, las guías sectoriales de GRI, las propias memorias de las empresas, los documentos de posición de Naciones Unidas y llegábamos a esta primera lista. Sobre esto voy a volver permanentemente en la presentación, mientras me dé tiempo, o les dejaré, porque si vamos a hablar de una agenda en la que tenemos que entrar en detalles, pues más allá de decir eficiencia energética y gestión de la demanda, que ya nos llevó varios meses de debate si los manteníamos separados como en el reporte de GRI o los juntábamos, más allá de eso, pues hay que entrar en los asuntos que hay detrás del label de eficiencia energética, ¿no? Entonces, llegamos a esta primera lista y decidimos que para continuar en la profundización de la comparabilidad y del alineamiento autorregulación RSC política energética, teníamos que elegir algunos asuntos. Aquí tenemos algunas referencias de los organismos que hemos consultado para llegar a esta primer lista. Hemos mirado las matrices de materialidad de las empresas, hemos trabajado sobre memorias de 2011, porque cuando empezamos en 2013 no estaban todavía publicadas las de 2012, y digamos que este mapa de asuntos que veíamos en el listado, veíamos que los podíamos agrupar por cierta cercanía en la forma en la que se gestionan, y de cada uno de estos ámbitos elegimos un tema en el que profundizar para dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Al final del proceso, pues pusimos los mismos asuntos ordenados de una manera más conceptual. Esto es del final de la investigación. Vimos que había asuntos más locales, asuntos más globales, asuntos más vinculados a lo social, asuntos más vinculados a lo medioambiental, y digamos que esta sería como nuestra versión final de la agenda sectorial. ¿Quiere decir eso que la conclusión del estudio es que sí hay una agenda sectorial? Pues digamos que en la capa alta, en la capa estratégica, sí. Hay una convergencia hacia estos temas de asuntos marcado por el reporte y coincidente razonablemente con la política energética. En la capa operativa, que es donde al final se toman las decisiones y se avanza en una determinada dirección, pues ahí hay muchas dificultades. Hay muchas dificultades de diferencias entre los intereses de los grupos de interés afectados en cada uno de estos temas. Muchas dificultades, lo decía Marta, porque son sectores tecnológicamente complejos que requieren una claridad de estándares. Pues hablamos de smart grids y de otra serie de asuntos. Es muy difícil avanzar si no tienes una claridad tecnológica y con retos de inversión en un entorno económico no favorable. Entonces, la respuesta es sí hay una agenda inspiradora,
razonablemente alineada. En lo operativo, cada asunto tiene su propia batalla. Voy a pasar muy rápidamente por los resultados de esas etapas, la de profundizar en las memorias de RSC y la de profundizar en la política energética regulación, de acuerdo a como lo hemos hecho. En esta parte de analizar las memorias, estuvimos dándole muchas vueltas a cuántas compañías, hasta dónde analizarlo. Al final optamos por empresas IBEX 35 que tuvieran el suplemento sectorial. Analizamos otras muchas, pero al final, para la comparabilidad, entramos en estas compañías que veis aquí: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y Red Eléctrica. Y hicimos un primer ejercicio de seleccionar los indicadores que considerábamos definidores de esa componente sectorial. Lógicamente, cogimos los 30 indicadores del suplemento sectorial de Electric Utilities y de los generales elegimos otros 24, y sobre esos 54 indicadores, perdonad la velocidad, pero para trasladar las ideas principales, la presentación estará disponible. Sobre esos 50 indicadores hicimos el análisis de hasta qué punto la información que se estaba reportando en las memorias era más o menos comparable y nos daba dando esa solidez de la agenda sectorial. Diferenciamos por tipo de indicadores, cuantitativos, cualitativos, si aplicaba o no aplicaba. Aquí tenemos un poco los detalles y vimos, respecto a lo que esperábamos, que había una razonable comparabilidad en los indicadores cualitativos, que son los más difíciles. Si vamos un poco a las conclusiones tema por tema, en eficiencia energética y gestión de la demanda, vemos que hay mucha visibilidad en los reportes en los temas de gestión de la demanda, más que de los de eficiencia energética. Se traslada claramente ese compromiso con el tema vía muchos proyectos de investigación privados y público-privados en Smart Grids, coche eléctrico y otra serie de asuntos. Y hay un compromiso con la sostenibilidad y la difusión de los temas de la agenda de sostenibilidad desde las compañías, además de ofertas específicas de interrumpibilidad y tratar de discriminar horariamente, otra serie de proyectos que están en marcha. El segundo asunto del que habíamos decidido hacer un estudio un poco más en profundidad, el tema de acceso universal a la electricidad. Vimos que esto es muy variable por región y las empresas españolas en general sí están en regiones donde todavía hay parte de esos 1.500 millones de personas que no tienen acceso a formas modernas de energía, y de alguna forma sí se recogen en las memorias compromiso con el tema vía casos de éxito, y emergen nuevas realidades en países desarrollados relacionados con pobreza energética. Y en impactos de infraestructuras nos encontramos con que es algo muy maduro en la interiorización de la legislación y de la normativa en los países desarrollados, sobre todo en los aspectos ambientales, y digamos que hay más dificultad en trabajar esos impactos de los aspectos sociales. A veces se recurre a mediadores externos como ONGs y, desde luego, los impactos tienen esa doble categorización, diferenciándola en fase de construcción y fase permanente, donde los impactos son diferentes. Entonces, resumiendo esta etapa, vimos que las empresas, de acuerdo a las guías de reporte, van dando información significativa sobre estos asuntos que están en la agenda, y en particular en estos que profundizamos un poquito más: eficiencia energética, gestión de la demanda, acceso universal, impacto de las infraestructuras, y vamos concluyendo que la especificidad de cada tema pues confirma que entrar en comparabilidades de asuntos sectoriales va a ser complicado. 2 minutos, Ana. 2 minutos. Muy rápidamente, en la parte de análisis de la política energética regulación, lo que hicimos fue ver sobre estos asuntos que encontrábamos en los documentos de referencia. Hicimos como unas fichas resumen y unas fichas bibliográficas con todas las fuentes consultadas. Esto es lo que comentaba, que resultó muy complejo. No voy a entrar en los detalles de la metodología, pero sí, dada la diversidad de fuentes de información y la dificultad de tener esa visión clara de qué respuesta se está dando en las políticas de la Unión Europea desde organismos internacionales o desde la política nacional a estos asuntos, pues se hicieron entrevistas con expertos que permitieron centrar dónde estaba lo relevante. ¿Cuáles son las ideas clave si vemos estos mismos asuntos desde la
parte pública. Bueno, pues en temas de eficiencia energética y gestión de la demanda sí parece existir una agenda más a nivel internacional que nacional y también con muchos cuestionamientos desde la crisis económicas. Existen apoyo y subsidios a determinadas tecnologías, se apoya ese I+D que vimos que se estaba haciendo, existen inicios de políticas con ciertas dificultades en la operativa para eficiencia energética y gestión de la demanda. En los temas de acceso universal sí se vio que hay una orientación desde organismos internacionales, particularmente a partir de la iniciativa Energía Sostenible para Todos, que puede estar haciendo de efecto tractor de las buenas prácticas de las empresas, y desde el punto de vista de infraestructuras vimos la variabilidad de normativa específica para temas sociales y en países en desarrollo donde todavía se están en etapas con muy poco desarrollo normativo y el impacto de infraestructuras pues está siendo muy complejo. De alguna forma vemos que sí podemos ver que hay una capa alta, como decía, anticipando conclusiones en esa agenda internacional, y que las dificultades en el día a día pues vienen de lo operativo y de dar respuesta, sobre todo en este momento, a los retos sociales que están más desdibujados frente a las ambientales. Del objetivo 4 no voy a entrar en los detalles, están las transparencias, simplemente enuncio esas conclusiones a nivel sector porque serían como la entrada para la siguiente mesa. De alguna forma se ve que estamos ante un sector con un papel importantísimo, con retos especialmente complejos. Yo creo que Marta en su presentación describió muy bien los elementos de esa complejidad, y que en la agenda solo se puede hablar desde un debate multiactor, eso es evidente. Realmente la dependencia de la política energética y de la regulación marca la RSC en un sector de servicio básico. Debiera ser así porque es este tipo de sector, no debiera ser así, pero eso es lo que hemos encontrado. Y entonces, de alguna forma, el debate es: ¿hay espacio para que esa agenda avance más deprisa con un alineamiento más efectivo entre los grupos de interés que la están definiendo? ¿Hay oportunidades de innovación tecnológica? Es claro definir cuál es el valor compartido para que esto sea un gana-gana para todos, y ahí bueno, hemos dejado el debate de hasta qué punto esta agenda sectorial que se va dibujando puede avanzar más o menos deprisa en función de que los dos lados del puente se unan y que las empresas vayan convergiendo en invertir en los intereses que están en esta agenda.